Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez Hola Víctor, hola Sergio. y Sergio Velasco. Hola Maritza, hola Víctor, un saludo, un gusto volver a verlos en mi primer programa del año. Ya estamos acá otra vez los tres juntos, empezando el año. Mañana sale la misión, está planeado salir la misión Colmena, que es una misión mexicana que llegará a la Luna. De eso platicaremos próximamente en cuanto salga la misión y vaya avanzando, que tengamos más información, porque hemos estado en contacto con la misión, con quienes la organizan. Ya tendremos aquí, pero ¿te imaginarías, Maritza, que México iba a ser de los primeros entre los primeros 10 países que lleguen a la Luna sobre una misión, pues, a la superficie no tripulada? Eso nomás los Estados Unidos ha logrado, pero van a ser 5 países. A lo mejor México será el sexto país en llegar a la superficie de la Luna. Espero, porque mi dinerito en la quiniela está con México. Muy bien. Ya recuerdo por ahí una feria internacional del libro, Víctor, no sé si fue 2015, 2016, que jóvenes estudiantes de la UNAM con profesores lanzaron algunos satélites y uno se lanzó de ahí desde la FIL. Son satélites, pequeños satélites artificiales que mandaron y llevaban algunas cámaras y eso. Ya no supe finalmente qué suerte tuvo, pero lo que sí, pues todo el éxito, toda la mejor de las suertes a este equipo de la UNAM que está trabajando en este proyecto. La verdad es que es un gusto, un orgullo porque creo que también están trabajando con la gente del Politécnico, son las dos instituciones, dos de las más importantes y prestigiadas de nuestro país, y pues todo el éxito y toda la suerte del mundo en este proyecto mañana con el proyecto Colmena. Sí, no es la primera vez que se lanzan, digamos, dispositivos, como ya bien lo mencionas, estos dispositivos que fueron microsatélites, pero esto va a llegar a la Luna. Entonces, bueno, ya lo platicaremos más adelante. Mañana está planeada la misión, mañana el día 8, lunes 8 de enero. Más bien, hoy estamos grabando el 7 de enero, sale el 8 de enero la misión sobre una nave privada, pero bueno, ya lo platicaremos cuando cuando tengamos más información y cuando ya vaya volando para allá. Pero hoy queremos platicar acerca de un tema que aparece mucho en la historia de los sapiens, un tema que es recurrente en la ciencia, pero también en la historia, en muchos ámbitos del pensamiento humano, y estamos hablando de el caos como concepto, el caos como algo que queremos evitar o algo que nos atrae, esa especie como de lo que se siente, el vértigo que se siente cuando ves algo, pero que te atrae. Y es que está presente en historias fundacionales, cosmovisiones, novelas, películas, canciones, y muchas de nuestras imaginaciones, de las historias que nos contamos, tienen el caos como elemento central o algo que se está viendo en el horizonte. Los regresos a clases y los regresos del año en la vida real también son un caos. También viene el caos al principio del año. Hay caos, digamos, cotidianos. Ahora sí que hoy lunes 8 no nos la vamos a acabar, ¿no, Víctor? Y Maritza, con todos los que regresan a clases, el tráfico, los camiones, el tren, el metro, bueno, las entradas a los trabajos, a las escuelas, todo mundo con rosca hasta acá. Bueno, se va a poner Ay, ¿tú estás pensando en eso? Yo pensaba en el amor. Mira, también, bueno, pues también es una parte muy importante, lo platicaremos más adelante, pero el caos tiene una parte interesante en el amor. Hay muchos tipos de caos, entonces, ¿no? Que en algunos casos estos caos son convenientes para algunas personas, a pesar de que le rehuimos, lo vemos como, no, eso es lo que queremos evitar. No, también a veces son convenientes o a veces son atractivos. Entre las cosas que nos gustan a los sapiens también hay algunas cosas que no son del todo positivas o que no son constructivas. El caos es como el derrumbe. Y hay muchos tipos de caos. Estamos hablando de unos cotidianos, pero ahorita vamos a mencionar algunos presentes en otras formas de pensamiento, en otros momentos de la historia de los sapiens.
pero no siempre nos gustan cosas convenientes, no siempre nos gustan cosas que deberíamos de pensar como que son buenas para todos. Aunque no sean productivas, nos atraen, incluso muestran un lado oscuro de nuestros deseos, una predisposición por la autodestrucción, una inclinación, atracción y hasta obsesión por el caos. Y esto lo traigo a colación porque, y lo propuse como tema aquí para que lo tratáramos, porque me encontré con un estudio sobre, dentro del cuerpo creciente de estudios sobre teorías de la conspiración, estas ideas que muchas veces caemos en ellas, todos en algún momento terminamos siendo conspiranoicos hasta cierto punto, por más que tratemos de tener un pensamiento crítico para evitarlo, pero siempre podemos caer en estos pensamientos y hay un cuerpo creciente estudiándolo. Y una de las categorías, o bueno, no es una categoría, es más bien una variable de análisis de los resultados al acercarse a las personas que están investigando, es la predisposición por el caos. Es decir, una de las explicaciones que da la nota es que nos gustan las teorías de la conspiración porque nos ofrecen caos. Fíjate qué interesante. Esta nueva investigación sugiere que el deseo de alterar el sistema político establecido, por ejemplo, es un fuerte motivador para compartir teorías de la conspiración. El mero hecho de que esto suena a caos hace que se te antoje compartirlo, independientemente de si quien comparte esa información cree o no en la teoría de la conspiración. Eso ya termina siendo secundario. El mero hecho de que ofrece caos, ofrece el derrumbe de un sistema establecido que no me satisface o conviene del todo. Los investigadores incluso tienen un término para digamos, ellos le llaman hambre de sabotaje, le llaman necesidad por el caos o need for chaos en inglés. Si bien todos participamos, dice la nota, de la cual pondremos la referencia en la descripción del capítulo, todos participamos en pensamientos conspirativos hasta cierto punto. Algunas de estas creencias pueden volverse peligrosas. La creciente propagación, lo hemos visto en términos de salud pública, de la desinformación en línea, por ejemplo, en algunos casos es alimentada por intereses creados, es decir, hay a quien le conviene y entonces lo mete a toda la amalgama. Y ha generado motivación para investigar la psicología del pensamiento conspirativo. Todo esto fue empleando investigaciones anteriores y la politóloga de la Universidad de Charlottetown, Christina Farhart, que es quien cita la nota que yo encontré en Science Alert, pero pongo ahí el paper original, y sus colegas encuestaron a 3.336 personas en Estados Unidos, divididas equitativamente en cada lado del espectro político. Ya sabemos que en Estados Unidos es más o menos un bipartidismo, izquierda-derecha o liberal y conservador. Plantearon preguntas para investigar si los encuestados eran más propensos a compartir teoría de la conspiración y por qué. Y entre esos, una de las tres variables y la que más arrojaba era que el sujeto investigado lo que buscaba era un derrumbamiento del sistema dentro del que está, sea del lado que sea. No nomás es que los demócratas o no nomás los republicanos. Republicano, demócrata, tú buscas a todos que se caiga. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta que invito a que reflexionemos aquí. ¿Por qué aparece el caos en tantos momentos de la historia? ¿Por qué nos gustan, por ejemplo, las películas que nos ofrecen mucho caos? Las series, películas, historias, cosmovisiones que ofrecen caos. ¿Por qué nos gusta? Quizá tiene que ver con que el caos es estimulante, vigorizante, incluso puede ser adictivo. El caos es los amantes de la adrenalina. Ajá, genera estas ganas de ver algo desde lejos que te emociona, pero que no te afecta. Estás viendo los toros desde la barrera. Incluso el caos puede ser poético. Hay una belleza que generalmente solo se puede ver después de sobrevivir el caos o sobrevivir un evento catastrófico. Por ejemplo, los que dicen que la calma después de la tormenta. Supongo que si sobreviviste un huracán, la mañana siguiente cuando sales a ver todo destruido como está, pero sientes paz porque ya se acabó. Ha de tener que ver con eso. Tiene que ser después de que pasó el huracán, no en el ojo del huracán, porque una vez comunicándome con una amiga que estaba en un huracán, me dijo, no, ya se calmó. Le dije, no, espérate, es el ojo del huracán, viene lo peor y luego viene lo peor. Pero ya que pasó la tormenta, al parecer llega una calma que no tiene comparación, que proporciona sentimientos y emociones que se contraponen como angustia, emoción, suspenso y luego esperanza. Eso es lo que lleva el drama. El drama, la dramaturgia, es decir, la progresión dramática dentro de una historia,
tienen que tener esos elementos, curiosamente. Por lo general sucede tan rápido que el cerebro no sabe cómo manejarlo de manera efectiva y muchas veces la respuesta es un chorrote de adrenalina que también te pone listo para lo que sea necesario. Es así como funciona esta respuesta de fight or flight, lucha o huida. Tienes que estar listo para pelear por tu vida o correr por tu vida. Me estás Y haciendo pensar, Víctor, en este ejemplo que estás dando, en la Pamplonada. Hay mucha por gente ejemplo, que se mete ahí entre los toros porque sabe que su vida está en peligro, pero ¿cuánta gente la ve alrededor del mundo en la televisión porque está esperando que un toro coja a alguien, lo tome, lo arrastre ver, y no? Entonces lo vivimos desde los dos ángulos, el que está ahí adentro metido y el que está desde afuera viendo ahí esperando que algo pase y los dos pues, producimos la adrenalina, ¿no? sí, ha de ser mucha más estando dentro, pero también te alcanza a llegar desde fuera. Eso es lo interesante. Entonces, el sentimiento de pelear o huir agudiza los sentidos y las reacciones para afrontar lo inesperado. Y es un sentimiento naturalmente que produce emoción, incluso cuando no tienes la menor idea de en qué va a terminar, te emociona. Y las personas perseguimos. Los sapiens queremos, nos buscamos este sentimiento, nos demos cuenta o no. Es un sentimiento el cual nos produce placer, así que lo vamos a tratar de buscar continuamente. Aunque esto no aplica exactamente igual para todas las personas, pero bueno, aquí tratamos de encontrar regularidades de lo que nos gusta a los sapiens, Claro. de lo que nos atrae, de lo que repelemos. Y en este caso, al parecer, el caos y ese sentimiento es algo agradable. Pero bueno, hay muchos tipos de caos, hay muchas maneras de ver el caos. Ha habido muchos momentos en la historia en los cuales el caos nos ayuda a interpretar el mundo en el que vivimos, incluso corrientes de pensamiento, teorías en la historia. ¿No es así, Maritza? Y justo Sergio y Víctor, cuando me invitaron a pensar en el caos, dije, chin, pues es una historia súper rica y larga la que tiene la humanidad respecto a las formas en que interpretamos el caos. Entonces, como yéndonos al origen del caos, nos iríamos hasta Grecia antigua, ¿no? Para ellos, para los griegos, en los siglos 8 al 4 antes de Cristo, tenemos que recordar que para ellos el caos era como una fuerza elemental que personificaba al vacío y a la falta de formas que precedía al origen del universo. Entonces, en otras palabras, el caos es lo que había antes de que existiera el universo mismo. Entonces, en ese tiempo, algunos poetas como Hesíodo se referían al caos como ese origen último antes de que existiera el cosmos, antes de que tomara forma. Entonces, como la base para el pensamiento histórico sobre el caos es el caos como vacío, como la nada, como el abismo, ¿no? Después de eso, ya entrándole a la filosofía sobre el caos, algunos pensadores griegos, como Heráclito, como Parménides, tomaron al caos como una herramienta para entender la naturaleza del cambio. Entonces, por ejemplo, uno de estos pensadores, Heráclito, abrazaba la idea del flujo constante, como que la vida, no solo la vida humana, estaba caracterizada por un flujo y un cambio constante. Al contrario, Parménides como que abrazaba la idea de que todo tendía a volverse ordenado, ¿no? Uh-huh. Lo interesante, lo que se me va haciendo chido en esta historia del caos es que hay un brinco del pensamiento filosófico de los griegos. En el siglo XIX damos un súper brinco temporal y el caos entra en las matemáticas. Entonces, ¿qué pasa con las matemáticas? Henri Poincaré, estudiando la mecánica celeste, descubre que aún los sistemas aparentes estables, hablando de las esferas celestes, podían exhibir comportamientos caóticos, es decir, que no siempre era como todo ordenado, ¿no? Podía haber una variable que hiciera que algo en el sistema se desviara del curso que estábamos prediciendo. Damos otro brinco al siglo XX y ya entramos en cuestiones de la famosa teoría del caos. Entonces, la teoría del caos nos lleva de las matemáticas a las ciencias de la atmósfera a mediados del siglo XX. Un científico, Edward Lorenz, estaba estudiando la convección atmosférica y descubrió, como casi por accidente, el caos determinista, es decir, la idea de que pequeños cambios en las condiciones iniciales de un fenómeno, en este caso atmosférico,
pueden derivar en resultados muy diferentes. Él fue el primero que usó esta metáfora, no sé si ustedes la conocen, del efecto mariposa. De hecho, hasta hay una película del efecto mariposa. El pequeño aleteo de una mariposa, lo que puede generar. Sí, puede cambiar completamente los resultados, aunque las condiciones iniciales sean las mismas. Y entonces, llegando como al final de esta historia de la idea del caos, nos acercamos a la época moderna y vemos que esta teoría del caos ha sido retomada por físicos, por meteorólogos, por biólogos y hasta por economistas ahora para entender las complejidades de sus distintos campos de estudio, que permite entonces abrazar esta teoría del caos en todas estas disciplinas. Nos permite dar cuenta de el elemento de impredecibilidad y de la no linealidad de los procesos, porque parecería que el mundo está ordenado y que tiende a la entropía, es decir, a autorregularse y a ordenarse, ¿no? Pero en realidad hay muchas formas de interpretar los fenómenos sociales y también naturales que ponen el ojo sobre lo impredecible y sobre eso que tiende a desviarse del orden, ¿no? Interesante. Pareciera que estando todas las leyes físicas descritas, por ejemplo, las leyes de la mecánica, de la gravedad, por ejemplo, pues deberíamos de saber hacia dónde va todo y poderlo incluso anticipar todo, como anticipar un eclipse. Sabemos cuándo va a pasar la luna frente al sol, lo anticipamos con muchos años de antelación y al mero minuto y segundo que tenemos pensado va a pasar. Pero al parecer no todo es así. A veces hay alguna variable que no conocemos o va a haber algún efecto que no estaba previsto, que cambia Contemplado. todo. Y ese efecto puede ser muy pequeño. Puede ser el aleteo de una mariposa ¿cómo se dice? Para irrumpir en el orden que parecía existir. Me recuerda a muchas maneras de explicar cómo el caos o su contraparte, el orden, el caos rompe el orden en muchos momentos. De hecho, ¿te acuerdas de la película Pi, El orden del caos? Sí, claro, es buenísima, del científico que también es muy parecido, toma datos de este hombre que mencionaba ahorita Maritza. Es un señor que está buscando encontrar la fórmula para invertir y enriquecerse en la bolsa. Entonces empieza a meter números y números y números en la computadora. Dura varios años haciéndolo hasta que se harta, se enfada y lo deja ahí. Y un día que deja ahí la computadora con la impresora le imprime un número de 216 dígitos. Lo imprime y lo deja y se va. Llega, lo agarra, lo tira, lo avienta a la basura. Pero un día un alumno lo toma, lo abre, lo lee, se mete a la computadora y ve todo lo que está haciendo y se hace asquerosamente rico, como dicen por ahí, ¿no? Pero el maestro fue el que durante muchos años se puso a investigar, pero lo dejó ahí, ¿no? Y cómo después de estar metiendo datos, finalmente puedes lograr encontrar un poco lo que decía Maritza ahorita y que también tiene relación con algo que yo me encontré por ahí del Yaprijoboim. De repente creemos que todo es orden, tú también lo decías, Víctor, que todo es armonía, pero él dice, no, en el universo hay que tener muy claras dos cosas. Se vive a la misma vez un mundo estable y un mundo inestable. Y esto se da a niveles microscópicos y a niveles universo. Y lo podemos ver, dice todo esto, lo trasladamos también a la parte social. No siempre todo va a ser armónico, no todo siempre va a ser ordenado, no todo siempre va a ser perfecto. Tenemos que vivir y convivir en un mundo con caos y sin caos, dice, ¿no? Y no siempre caos quiere decir desorden. Y entonces esto que dices tú, Víctor, me parece muy interesante porque al final nos tenemos que entrar en razón o darnos cuenta de que tenemos que alejarnos de esa idea de que todo es perfecto, de que todo siempre va a salir bien, de que todo siempre va a ser lineal, perfecto y las cosas van a salir. Siempre tenemos que tener en cuenta que algo puede salir mal y que algo puede desestabilizarnos, ¿no? Sí, así es el universo, en lo microscópico y en lo macrogaláctico. Deberíamos de pensar que pues el orden no es eterno, no es perfecto. A veces ni siquiera es deseable. Y tampoco el desorden. Tampoco. ¿No? O sea, finalmente se está construyendo. ¿Es una dualidad? Decimos, así es, decimos, ¿qué desorden hay aquí? ¿Cómo estás? Entramos al cuarto del niño cuando nace y le ponemos aquí sus zapatitos y acá su ropita y acá sus juguetitos y nos vamos y a la media hora regresamos y todo está revuelto y decimos, bueno, este niño es un caos, este niño es un desorden, pero no nos damos cuenta que el niño está construyendo su personalidad, que se está construyendo
un humano que se está. Entonces, eso es un proceso. El caos puede ser un proceso que al final nos trae un resultado de algo que al final puede tener orden. No siempre el caos permanece por siempre y es perpetuo, ¿no? Puede ser el caos al principio un momento, un espacio que puede durar siglos, puede durar minutos, puede durar segundos, que está dándole vida a algo, que está tomando forma a algo. Y quizá el caos entonces va a generar el nuevo orden. Así como Así es. es necesaria la muerte para que siga la vida, en diferentes escalas. Adentro de nosotros hay células que mueren porque está programada, la apoptosis se llama. Esa célula muere para que haya una nueva célula que tome su lugar y que continúe el organismo funcionando. Esto me recuerda un poco también a la saga, a las novelas de Isaac Asimov, Foundation, que es la recopilación final fueron 7 libros, que primero fue publicando en capítulos en los 50 del siglo XX, y ahora ya también hay una serie con 2 temporadas en Apple TV, que está buena, sí hace honor. Pero bueno, la saga parte del punto en el que el personaje principal eh, es ciencia ficción, pero es una muy buena ciencia ficción sobre la cual se basaron muchísimos otros después películas e historias. Incluso Star Wars tiene muchas reminiscencias Claro. de Foundation, en el cual el personaje dice, a pesar de que en este momento todo parece estar en orden, viene el caos. Así empieza la historia. Y aparte, la persona que lo dice es el científico más respetado de la ciencia, en ese momento más de vanguardia que existe, que es una ciencia que puede predecir el futuro, pero solo el futuro de grandes cosas de toda la humanidad, no de una sola persona. No puede adivinar el número que va a ganar la lotería, pero sí cuándo va a colapsar un imperio. Y a eso se refiere. Dice, ahí viene un caos. Y ese caos va a tumbar al imperio. El emperador no le gustó escuchar esa historia, por supuesto, dijo, cállenlo. Pero después de ese caos vendrá un nuevo orden y ese nuevo orden será mejor. Lo malo es que el caos va a durar 10,000 años y regresaremos a la barbarie. En ese tiempo, o sea, en esa historia, el emperador era o el imperio contenía cientos de sistemas planetarios en la galaxia. Decía, todos esos se van a pelear entre sí otra vez como antes de que hubiera este orden. Pero luego anticipa que va a haber un nuevo orden y bueno, ya no les platico más porque el que le guste la historia, aviéntesela, súper vale la pena. Pero lo que él dice es que hay manera de preservando el conocimiento humano, reducir el caos al mínimo necesario para que ese nuevo orden llegue no en 10,000 años, sino a lo mejor en unos pocos cientos. Entonces, al final de cuentas, también el caos es el motivador de la historia. En muchos casos, el caos es motivador de historias, de cambios, de dinámicas para llegar a nuevos estados, estadios. ¿Cómo se dice en ese caso? ¿Estadio? ¿Estado? Estadios. Estadio. Sí es como un estadio de, digamos, entre comillas, evolución de la humanidad, perdón, sí es una nueva etapa de la evolución de la humanidad, es como un estadio. Mm. Muy bien. Y ahora, esto aparece, ya lo dijimos en la película de Pie el Orden del Caos, que la voy a volver a ver, la ópera prima de Darren Aronofsky, con el que se dio a conocer en... Sí, sí. Yo la quiero volver a ver porque hace muchísimo que la vi y ya no me acuerdo de muchas cosas que tú con mucha precisión las tenías en la mente, Sergio. Pero aparece también esta idea de Es caos. en blanco y negro, si no mal recuerdo. Sí, es en blanco y negro. Es en blanco y Sí. negro. O sea, en todo, en la manera de narrar fotográficamente, en la música, en la edición, en todo propuso y fue muy buena película. Y bueno, ya Darren Aronofsky tiene muchísimas otras muy buenas. Pero aparece también el caos en las muchas maneras en las que lo estamos tratando de comprender aquí hoy, en muchas historias, desde siempre, o sea, desde las primeras. La progresión dramática de una historia, la dramaturgia de una historia, incluye el caos inmediatamente. Es decir, primero, ¿qué se hace? Se presenta un personaje, introducción. Esto pasa en una película como en una obra de teatro de hace 2000 años. Es lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol, dicen. Los griegos lo encontraron, lo refinaron y hoy lo seguimos utilizando. Y ves una película nueva y así va a ser la estructura dramática. Te presentan un personaje y su mundo, de lo que es capaz y lo que quiere, y pum, de repente entra el caos, o sea, el conflicto, algo sale mal. Siempre pasa en los primeros 10 minutos, 7 más o menos por ahí en el cine de Estados Unidos, de Hollywood, que es más dinámico. A lo mejor una película de estas de arte más que les llamamos más lentas, que no dejan de ser bellas, pero en esas no va a cumplir exactamente igual. Pero al final de cuentas es eso, el personaje, te presentas un personaje, su mundo feliz y de repente, pum, entra el caos. Y de ahí en adelante son peripecias tras peripecias en las cuales poco a poco se va pintando de qué es capaz, pero que no sabía.
que era capaz este personaje, hasta que llega un segundo momento de conflicto en el que se enfrenta al antagonista y luego ya viene un desenlace que te deja tranquilo como espectador. Esa es la progresión dramática. El caos es la parte importante para que la película sea interesante. Sin caos o sin conflicto, no hay película. Simplemente, Claro. o sea, nomás te platican de alguien y ábrele pues y se te olvida al ratito. El caos es el que le mete sabor, es la especia de la vida, en este caso, ¿no? Al menos de las películas. Y me encontré por ahí entonces una nota interesante de por qué nos gustan las películas, las series, y en este caso, los productos culturales, cuentos, historias, obras de teatro. Pero en este momento, o sea, contemporáneo, se manifiesta más en películas y series o videoclips, no, perdón, videojuegos. ¿Por qué nos gustan todas estas series, películas y videojuegos apocalípticos? Que a mí me encantan, ¿eh? O sea, uno de los subgéneros que más me gustan son las películas de zombies. Yo sé que son un churro, como decimos acá en México. Son un churro, son inverosímiles, están llenas de contradicciones. O sea, a diferencia que la ciencia ficción, no hay explicación, nomás andan caminando ahí todos muertos, podridos, buscando cerebro. Pero pero me gustan, son atractivas. No estoy seguro qué será, pero bueno, por aquí me encontré una nota que explica algunos de los puntos y me dirán ustedes que si están de acuerdo con ellos o algún otro que encuentren. Y la nota otra vez, como siempre, la vamos a referenciar en la descripción del capítulo para que tú, amigo que me escuchas, lo puedas también desmenuzar. ¿Por qué nos gustan? Una explicación de por qué nos gustan las películas y series de apocalipsis que encontré en Huffington Post, en HuffPost, habla acerca de, y bueno, como ejemplo, The Last of Us, la serie reciente que estamos esperando la segunda temporada, se atrasó por lo de la huelga de actores, pero esta serie en donde los hongos pueden ya vivir en los humanos, así que infectan a todos, ¿no? Y es el apocalipsis. Bueno, ¿por qué nos gustan ese tipo de películas? Pues una de las razones es porque exploramos situaciones peligrosas desde la comodidad del sofá. Es decir, que a alguien más le pase. Sí, sí quiero ver el mundo arder, pero desde acá, desde mi cama, con palomitas. Entonces, eso es la otredad, que a alguien más le Ver pase. los toros desde la barrera siempre va a ser muy divertido, muy seguro y Ver llover y no mojarse. así es. Que todo Nos da valga. alivio, ¿no? Da Como alivio. Ajá. ver que alguien, en una película de zombies, que los personajes estén luchando contra todo el mundo, probabilidades que indican que se van a morir y aún así sobreviven, pero es como catártico ver que ellos están en el miedo y en el peligro, pero Que se tú mueren, estás que en tu los silla. destrozan, que les arrancan los brazos, que se los comen, que les chupan el cerebro por la nariz. Ay, qué bonito es Qué ver todo asco. eso, ¿verdad? Y qué rico. Ya hasta me dio hambre, pero Se bueno. lo comen entre 30 zombies, así de pedacito, Así es, pedacito de así cada es. quien, mientras gritan, ¡no! Váyanse, sálvense ustedes. Sí, es catártico. Eso tiene mucho que ver, ver que todo se destruye, ver que hay destrucción, derrumbes, sufrimiento, pero que no me toque a mí, es como que algo atractivo y es una manera como de aprender a enfrentar situaciones a las que no te has tenido que enfrentar. Digo, yo nunca me he tenido que enfrentar, pero tengo un bat cerca de la puerta por si empieza el apocalipsis zombie, ya sé por dónde empezar. Pero da un sentimiento de, de que hay una vida más simple. Eso también tiene que ver en la explicación que comento que aparece en Huffington Post. Dice, una de las razones por las cuales nos gustan estas películas es que la cotidianidad de la vida ajetreada en la que vives, en la que tienes tus preocupaciones, tus fechas de entrega, tus horarios de llegada, esa te preocupa a ti, pero de repente ves una en la que ¡pum! Todo se cayó, entonces ya nada de eso importa. Ahora vamos a ver cómo se sobrevive uno contra el mundo. Digo, no eres tú, pero es el personaje y tú lo vives al personaje porque pues eso es lo que pasa cuando vemos películas o leemos libros, nos identificamos con el personaje y sentimos que vamos en ese camino con él, en una vida más simple, es matar o morir, sobrevivir, encontrar con quienes puedes compartir y con quienes puedes confiar. Esas cosas más simples y elementales de la vida humana se manifiestan ahí de una manera en la que en la vida diaria quizás no tanto, o al menos no son tan evidentes. Otra cosa que dice, el héroe o la heroína es una persona común.
O sea, aquí ya no son de que era un multimillonario o un superhéroe con poderes sobrenaturales o las historias de cosmovisiones en las cuales era algo diferente. No, es una persona común, una persona como tú y como yo, una persona real, digamos, ¿no? Una persona Ay, que... eso parece spot político, como tú y como yo. una persona en la que puedes confiar, con la que puedes enfrentarte al apocalipsis zombie. Bien. Oye, pues yo también me encontré por ahí un artículo, ahora que hablas de eso, Víctor, que dice razones por las que a la gente le gusta ver películas violentas y futuristas. A ver. Dice, contrario a la creencia de que las personas ven películas para saciar su lado más perverso, películas violentas, un estudio reciente demuestra que hay razones psicológicas positivas por las que el público prefiere estas cintas. A ti que te gusta ver zombies y cómo se les comen el cerebro y los ojos. Dice, en 2013 un estudio publicado en la International Communication Association buscó descubrir por qué tantas personas se sentían tan atraídas a las películas que muestran sangre y violencia. Los investigadores de la Universidad de Augsburgo y la Universidad de Wisconsin vigilaron el comportamiento y las acciones de una muestra de investigación para saber qué tipo de violencia les llama más la atención al momento de ver una película. La intención, conocer si el público le gustaba mirar ese tipo de filmes porque buscaban recrear la violencia o si tenían otras motivaciones. Bueno, se reunieron a 482 espectadores de cine en Alemania y Estados Unidos con edades emprendidas entre 18 y 82 años. No sé si estabas, Maritza, ahí entre las edades más grandes. Con diferentes niveles también educativos. Estas personas vieron varios trailers de películas con diferentes grados de violencia, desde violencia muy básica, muy mínima, hasta películas ya muy fuertes. Posteriormente tuvieron que calificar si estaban o no dispuestas a ver el resto de la película y así como qué tan estimulados se sentían después de haber visto las primeras escenas. Entonces, contrario a un estudio anterior que sugería que las personas ven violencia para asociar sus ansias hedonistas y de emoción, en este estudio, los hallazgos mostraron que las personas quieren ver películas violentas porque les ofrecen dos cosas: conocer el propósito detrás de la violencia y una oportunidad de profundizar en la mente humana. O sea, es decir, pues, ¿por qué hace la gente las cosas? ¿Por qué llegan a esos grados de niveles de violencia? ¿Qué es lo que los motiva, los empuja? ¿Cuáles son los resortes que desatan una personalidad que genera violencia o que genera sangre? Y también, igual que en las películas de zombies y apocalípticas, supongo que tiene mucho que ver que es verlo, no vivirlo. Es que tengamos todos muchas ganas de Bueno, estar pero tú ya tienes en un medio bate de una esperando, pelea. ya tienes un bate esperando que un día entre uno por la ventana para atraparlo. Hay que tener manera de defenderse si pasa. No le vayas a hacer como Maussan, después llevarte el cuerpo ahí del zombie que atrapaste y lo vayas a querer presentar en algún lado y decir, miren, esta cabeza con los sesos de fuera en la el atrapé. Congreso. El Congreso, así es. Imagínate que hubiera sido infeccioso eso. Se hubieran acabado a todos los diputados. Bueno, no estamos seguros de qué tan positivo o negativo hubiera sido eso. Una característica más de que por qué nos gustan las películas de apocalípticas y quizá tiene que ver también con el desenlace de una historia. Puede ser una historia violenta, una historia en la que el personaje tiene muchos problemas, peripecias, pero casi siempre hay un desenlace, un momento de ya después del clímax viene la calma. Y esto ya para cerrar así como con lo que decíamos al principio, que después de una tormenta o algunas narraciones de las personas que estuvieron en una guerra, dice, después de una batalla, hay una calma diferente, una calma que seguramente tiene que ver con el estado de mente de quien vivió la tormenta, de quien vivió la batalla, de quien vivió el caos. Ha cambiado, ha entrado a una situación de mucha paz. Y eso tiene que ver con la última explicación que dan acerca de por qué nos gustan este tipo de películas, porque da un sentimiento de esperanza. O sea, ¿viste que le pasó de lo peor? Casi se lo comen, se comieron a su amigo, a su hijo, a su amiga, o sea, a todos. Casi se muere de hambre 10 veces, pero al final de cuentas, el humano, el sapiens, perduró, sobrevivió y sale caminando con la frente en alto. Y esa quizá es una de las cosas interesantes del caos, que nos muestran que de todos modos hay algo después. El hecho de ver estas historias de caos nos dan una idea de que de todos modos el sol volverá a salir y algo habrá que hacer después del caos. Oye, Víctor, ¿a ti que te gustan las películas de zombies? Y regresando a la idea del inicio de que en el caos puede haber provecho, ¿has visto Juan de los Muertos, una película sobre zombies cubana? Ah, no, no lo he visto. Es una caricatura, ¿no? Es una No, animación. no, es una película Okay. de ¿qué año? 2012. Y entonces
La sinopsis es: una epidemia infecta a la gente de La Habana, convirtiéndola en zombies con hambre de materia gris. El gobierno niega la existencia de un virus y afirma que los muertos vivientes son revolucionarios insurgentes. En la hora más oscura, Juan, un cuarentón sin ambiciones. ¿Cuántos años tiene Sergio? Yo todavía estoy cerca de los 23. Ah, ok. Juan, un cuarentón sin ambiciones, se convertirá en un matador de zombies y hará de la necesidad virtud, haciendo un negocio de ello. Entonces pone un negocio para matar zombies. Así que en el caos de los zombies de La Habana, Juan encuentra la oportunidad. La oportunidad de negocio, un capitalista en Cuba. Eso sí es un caos. ¿De qué año es esa película? 2012, pero Caray, justo nunca había oído hablar de ella. no me gustan mucho las películas de zombies. O sea, yo no me siento reflejada en ninguna de las cosas que ustedes dijeron de que por qué a la gente le gusta, pero Juan de los Muertos, sí, muy recomendable. Bueno, yo he visto películas con finales muy, muy violentos. ¿Como cuál, oye? Pues no me acuerdo cómo se llama esa película también, que se me hizo muy violento, pero la mujer le dice al hombre que por qué no se casan. Se me hizo muy violento eso. O sea, se habían vivido tan bonito tantos años. Espérate, estamos hablando de cosas tranquilas. Sí, ya son cosas muy, muy niveles muy altos. Estamos hablando del caos del cual después hay una esperanza. Así es. Sí, las películas violentas, me acuerdo de, por ejemplo, las de Tarantino, que hay una violencia exacerbada y que se sienten estas cosas que explicabas, o te acuerdas la del cocinero ladrón, su esposa y su amante de Peter Greenaway, en el cual el violento termina siendo, le dan una lección. Todas estas referencias, por si tú que nos escuchas tienes interés, las ponemos en la descripción del episodio para que las puedas ver. Y bueno, ya para cerrar, yo creo que sería bueno mencionar que en la cultura popular mexicana, latinoamericana, no estoy exactamente seguro de si es mexicano o de alguna otra parte de Latinoamérica, pero en nuestra cultura popular siempre hay un dicho, una frase, un refrán que resume todo lo que acabamos de decir. También se puede reflejar en esta frase. Sintetizar. Y de hecho, una más. De hecho, esto aporta algo que no lo hemos mencionado, o al menos no con el detenimiento necesario con el que va a dar esta frase. La frase es: a río revuelto, ganancia de pescadores. El caos también es lucrativo. También hay quien no goza intelectualmente o encuentra sentido de la vida, sino simple y sencillamente aprovecha económicamente, lucra del caos. ¿En dónde se nota esto? Bueno, bien dicen los tiburones en los Shark Tank, es que la crisis es oportunidad. Muchas veces el hecho de que parezca que va a haber, bueno, cuando se agotaron el papel de baño en tiempos de la pandemia, ¿te acuerdas? Estás poniendo un gran ejemplo. Este asunto de la pandemia, los fabricantes de cubrebocas, el caos que significó la pandemia para todos, ¿no? Oye, ¿te acuerdas que acaparaba la gente cubrebocas? Los que vendían los tanques de oxígeno para la gente que ya no podía respirar. O sea, este caos, este problema, esta situación mundial que vivimos, realmente este caos benefició a muchas personas y las hizo millonarias, ¿eh? Un año y medio hay gente que ya tiene dinero para sus próximas 3 generaciones. Sí, el acaparamiento, los intermediarios de ambulancias, de servicios médicos, de oxígeno particularmente, se veía mucho en tu muro de Facebook, veías, vendo cubrebocas a $5 cada uno cuando costaban uno, no sé, o sea, estaba el negocio dando, y es muy conocido que los grandes inversionistas, los que manejan hedge funds, que se llaman estos corporativos que reúnen a muchos inversionistas para juntos aprovechar oportunidades en la bolsa o en el mundo bursátil, aprovechan las crisis como nadie. Es decir, todo el tiempo están esperando a que haya una crisis porque es cuando todo se va a abaratar y es cuando para ellos es el tiempo de ofertas. Los que esconden el azúcar. Los que esconden el azúcar, ¿no? Las 2 o 3 meses las dejan en la bodega, empieza a escasear, dicen, yo tengo, pero cuesta un poco más. ¿Te interesa? Ahora, muchas veces esa es la motivación también para incentivar, provocar o revivir conflictos políticos y bélicos. Es decir, la guerra vende mucho y
a río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando el río es, peleense ustedes, pero yo vendo armas, o yo vendo granos, o yo te cobro por maquilarte tus tanques y tus aviones. Eso ha sido una cosa que ha catalizado muchas de las guerras, sin duda. Hay también muchas teorías de la conspiración, pero hay muchas verdaderas investigaciones periodísticas que nos muestran cómo, pues, ¿a quién le conviene que otra vez haya problemas en Medio Oriente? ¿A quién le conviene esta ocupación también de Rusia en Ucrania? A alguien le conviene. Y por tanto tiempo, ¿no? Alguien está sacando provecho. O sea que lo provocó o que simplemente lo va a aprovechar, el caos es lucrativo. Y siempre hay una frase en nuestra cultura popular latinoamericana que nos ayuda a entender las cosas en pocas palabras. Me encantan también las frases y los refranes. A río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, pues en inglés hay una también muy buena que dice, in a gold rush, sell shovels. Que significa que cuando hay una fiebre de oro, no te vayas con todos, véndeles palas. Entonces, bueno, a mí me encantan las frases estas que resumen todo y yo creo que con eso podemos cerrar este primer programa en el que estamos los tres juntos. Muchas gracias, Sergio, Maritza. Maritza, ¿dónde andas ahorita? Ni te Estoy preguntamos. en Berlín. Ok. Estoy aquí a -4. Ya estoy extrañando mucho México, pero ando chambeando, así que acá también está haciendo frío, parece que va a nevar en estos días también, así que no crees que sí, pero no es lo mismo el frío en Berlín con un hot dog frío, insaboro, cuando aquí nosotros nos estamos echando un atolito con unos tamalitos, Maritza, y en la noche unos buñuelitos deliciosos. Bueno, pero pues no quiero hablar mal de mis amigos alemanes, pero ya pura ensalada de papa, estando a -4, como que no, ya se antoja un pozolito y un atolito y un tamalito. De esas ensaladas que abajo traen muchos granos. Muy bien. Taquitos. Pues bueno, hasta allá un saludo y un abrazo, Maritza. Hasta Berlín. Sergio, un abrazo también fuerte. Gracias. Para despedir este programa va a escuchar usted la música de Los Tres Chiflados porque nos volvimos a reunir de nueva cuenta. Perfecto. Y un agradecimiento, un abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias por seguirnos. Recuerda que las referencias mencionadas en el programa te las ponemos en la descripción del capítulo por si quieres leer las notas que mencionamos o por ahí también las películas que mencionamos. Yo creo que sí me voy a aventar la de Pi esta tarde noche. Y pues bueno, una invitación a que nos sigas en las redes sociales. Aparecemos como Cosas de Sapiens. Si no te has suscrito a nuestro podcast en Spotify, yo creo que es un buen propósito de año nuevo para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.